Todo el mundo está mirando los chips. Ya sabes, Nvidia, las GPUs, los nuevos modelos, una inteligencia artificial cada vez más y más potente. Pero cuidado, porque el verdadero riesgo de la IA podría no estar en el chip. Podría estar en la electricidad, en los centros de datos, en la deuda. Y sobre todo, en una pregunta que, sinceramente, el mercado todavía no ha respondido del todo. Y es esta. ¿Quién va a pagar toda esta infraestructura? ¿Y con qué rentabilidad? Porque, a ver, una cosa es que la inteligencia artificial cambie el mundo, eso está claro. Pero otra muy distinta es que todas estas empresas que están metiendo miles de millones en ella generen el suficiente beneficio para justificarlo. Y ojo, si tienes exposición a Nvidia, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, ETFs tecnológicos o incluso, fíjate, a un simple S&P 500, esta historia afecta a cualquier cartera muchísimo más de lo que parece. En este análisis vamos a ver exactamente por qué la IA ya no es solo una historia de software o de semiconductores, pero lo más importante aquí no es si la IA va a crecer o no. Lo absolutamente crucial es qué parte de ese crecimiento ya está descontada en bolsa, qué parte depende de una inversión gigantesca y qué parte puede convertirse en un problema muy serio si los retornos tardan más de lo esperado. Y que quede claro, esto no es una recomendación de inversión personalizada para nada, es más bien un marco para que podamos pensar en el riesgo de forma inteligente. Así que hay 4 piezas clave que explican toda esta historia. 1. La factura de la IA, porque el mercado mira los ingresos, pero no siempre mira lo que cuesta. 2. El cuello de botella, y cómo los centros de datos están convirtiendo esto en una carrera de infraestructura. 3. El riesgo del mercado, o cómo la electricidad puede cambiar quién gana aquí. Y 4. El filtro definitivo, porque la pregunta del millón no es, oye, la IA es real, sino, ¿quién gana dinero después de pagar toda esta infraestructura? Empezamos con la primera parte. La factura de la IA. El coste oculto de todo este optimismo. A ver, la narrativa optimista es bastante sencilla, ¿verdad? La IA aumenta la productividad, reduce los costes, crea nuevos productos y, bueno, abre un mercado enorme. Y oye, esa narrativa tiene gran parte de verdad. El problema es que justo antes de poder capturar ese beneficio, las grandes tecnológicas tienen que desembolsar unas cantidades brutales en servidores, en chips, redes, refrigeración, energía y, por supuesto, centros de datos. Fijaos en gigantes como Microsoft, Alphabet, Amazon o Meta. Llevan ya varios trimestres señalando un aumento fortísimo del gasto en infraestructura vinculada a la IA. Que sí, la cifra exacta cambia con cada presentación de resultados, pero la dirección está clarísima. Más CAPEX, más centros de datos y muchísima más necesidad de energía. Y justo aquí aparece la primera gran tensión. Porque piénsalo, si una empresa invierte muchísimo hoy para ganar muchísimo mañana, pues oye, eso puede ser excelente. Pero si el mercado está pagando la acción hoy como si ese mañana ya estuviera totalmente garantizado, cualquier retraso se vuelve peligrosísimo. La IA puede ser muy real, totalmente cierta, y aún así, algunas acciones pueden estar simplemente demasiado caras. Durante años nos hemos acostumbrado a pensar en las tecnológicas como negocios muy ligeros, ¿no? Ya sabes, puro software, márgenes altísimos, una escala casi infinita. Pero la IA está empujando a gran parte del sector hacia algo que se parece muchísimo más a la industria pesada. Centros de datos, terrenos, transformadores, contratos eléctricos, refrigeración, capacidad de red. Y esto nos lleva a la segunda parte, el cuello de botella. Porque sí, resulta que la IA es física. Para ponerlo en perspectiva, la Agencia Internacional de la Energía estima que el consumo eléctrico de los centros de datos podría literalmente más que duplicarse hacia 2030. Estamos hablando de rondar los 945 teravates hora. Y a ver, la idea aquí no depende de un decimal arriba o abajo, depende de la dirección general. La IA necesita muchísima más energía. Y esto cambia por completo la lectura. Porque si la IA depende de una infraestructura física, entonces el gran ganador no va a ser solo el que tenga el mejor algoritmo. No, también importa y mucho quién consiga energía más barata, disponibilidad real de chips, financiación, los permisos y, por supuesto, la capacidad para ejecutar proyectos gigantescos sin destrozar sus márgenes. Y este es justo el punto que muchísimos análisis se saltan por alto. La IA parece 100% digital, pero su verdadero cuello de botella es totalmente físico. Claro, cuando una temática se pone así de moda, el dinero suele correr enseguida hacia los nombres más obvios, ¿verdad? Nvidia, el Nasdaq, los ETFs de inteligencia artificial, las famosas megacaps. Pero la segunda derivada de todo esto podría estar en un sitio muy distinto. Hablo de empresas eléctricas, empresas de redes, de refrigeración, memoria, centros de datos, inmobiliarias súper especializadas, proveedores de infraestructura y, básicamente, empresas que sean capaces de reducir ese altísimo coste energético.
Ojo, que quede claro, esto no significa ni de lejos que todas estas vayan a ser buenas inversiones automáticamente. De hecho, muchas pueden estar carísimas o ser negocios bastante peores de lo que parecen a simple vista. Pero lo que sí significa es que nuestro análisis tiene que cambiar. Piénsalo así. Si el cuello de botella son los chips, pues miramos semiconductores. Si el cuello de botella es la energía, entonces miramos las redes eléctricas. Si resulta que el cuello de botella es la deuda, nos vamos directos a mirar el balance. Y si el cuello de botella es la monetización, toca mirar el flujo de caja. Así de simple. La pregunta ya no es, oye, ¿qué empresa menciona la palabra IA 15 veces en su presentación? No. La verdadera pregunta es, ¿qué empresa captura valor real cuando llega la factura? Pasamos a la tercera parte, el riesgo del mercado o el gran peligro de pagar por la historia. Y aquí llegamos a un punto bastante incómodo. Veréis, en los grandes ciclos tecnológicos muchas veces aparece una especie de círculo vicioso. La empresa invierte en la empresa B, luego esa empresa B compra servicios de la empresa A, el mercado ve eso e interpreta que hay muchísimo crecimiento y todos parecen ganar, hasta que alguien levanta la mano y pregunta, perdón, ¿cuánto de este crecimiento es demanda final real y cuánto es simplemente financiación dentro de vuestro propio ecosistema? A ver, no estoy diciendo para nada que esto sea una burbuja idéntica a la de las .com, que quede claro, pero sí que hay una similitud psicológica muy potente. Cuando una narrativa es tan fuerte, los inversores a menudo dejan de preguntar por la rentabilidad incremental y básicamente empiezan a pagar por la historia. Y en bolsa, grábate esto. Una historia puede ser totalmente cierta y aún así ser una pésima inversión si has pagado demasiado por ella. Así que aquí viene la parte más incómoda de todo este asunto. La IA no necesita fracasar para decepcionar al mercado. Para nada. Solo necesita crecer un poco menos rápido de lo que los precios ya están descontando. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué debe hacer un inversor ante esto? Pues tenemos, a grandes rasgos, 3 posibles escenarios. Escenario 1, la IA se monetiza súper rápido. Las empresas logran convertir todo ese gasto enorme en ingresos, los márgenes aguantan el tirón y ¡pum!, el CAPEX se justifica. En ese caso, genial. Los líderes actuales pueden seguir siendo los grandes ganadores. Escenario 2. La IA crece, sí, pero esa inversión titánica se come la rentabilidad durante años. Y aquí es donde puedes tener entre manos una tecnología totalmente revolucionaria, pero unos retornos bastante mediocres para algunas acciones, simplemente porque el mercado pagó demasiado pronto. Y el escenario 3, aparecen esos ganadores secundarios de los que hablábamos. No necesariamente la empresa que sale siempre en las noticias, sino las que están ahí detrás vendiendo la infraestructura crítica, la energía, la red, la refrigeración o la capacidad física. Y este es el marco mental que deberíamos estar usando. No te preguntes, creo en la IA. Pregúntate, ¿qué tiene que pasar exactamente para que esta acción justifique el precio que tiene hoy? Porque te aseguro que esa es una pregunta muchísimo más útil. Básicamente, la IA está obligando a todo el mercado a mezclar dos mundos que hasta ahora normalmente analizábamos por separado. Por un lado tenemos el mundo de la tecnología. Ya sabes, crecimiento rápido, software puro, escalabilidad brutal, grandes márgenes. Pero por otro lado tenemos el mundo de la infraestructura. Y esto significa energía, conseguir permisos, asumir deuda, gestionar activos físicos, meterse en largos ciclos de inversión. Y amigos, cuando esos dos mundos chocan y se mezclan, el riesgo cambia por completo. Una empresa puede tener una demanda absolutamente brutal por su producto y aún así sufrir muchísimo si no consigue suficiente electricidad para que funcione. Puede tener el mejor producto del mercado y aún así quemar demasiado capital por el camino, o puede crecer muchísimo en ingresos y al mismo tiempo ver una presión asfixiante en su flujo de caja libre. Por todo esto, el dato importante de verdad ya no es solo cuántos millones de usuarios están usando una IA. El dato vital es cuánto dinero hay que invertir físicamente para poder servir a esos usuarios y, sobre todo, cuánto beneficio te queda después en la caja. Y bueno, justo antes de pasar al que para mí es el filtro más importante para saber separar lo que es una oportunidad real de una trampa de la IA, deciros que si este tipo de análisis os resulta útil para invertir con menos ruido y con un poco más de criterio, pues oye, la suscripción al canal es más que bienvenida. Porque aquí no estamos para perseguir titulares vacíos, estamos para analizar exactamente qué hay detrás de esos titulares. Y llegamos a la cuarta y última parte, el filtro definitivo, cómo separar la oportunidad de la trampa. El filtro es este, y es así de directo. Flujo de caja libre después de CAPEX. Ni promesas a futuro, ni titulares grandilocuentes, ni la palabra IA escrita 20 veces en una diapositiva de presentación. No, flujo de caja libre después de haber pagado toda la infraestructura física necesaria para poder competir. Porque vamos a ver, si una empresa aumenta sus ingresos, pero cada año necesita invertir más y más y más dinero para poder sostener ese crecimiento, el accionista tiene que pararse a pensar y preguntarse cuánto valor real está recibiendo de vuelta. Ahora, si una empresa puede subir los precios, mantener sus márgenes intactos y convertir toda esa IA en pura caja, amigo, entonces la historia es muy, muy distinta.
Pero si una empresa solo está comprando crecimiento a base de disparar el gasto, el gran riesgo no está en que la IA sea un engaño o sea falsa, ¿qué va? El riesgo real está en que simplemente nos esté saliendo demasiado cara. La burbuja, si es que realmente existe una, puede no estar para nada en la tecnología en sí, puede estar en que el mercado esté pagando como algo 100% seguro, algo que en realidad todavía tiene que demostrarnos su rentabilidad.